Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Conita Muscaria. Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Sorio. Y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series. Feliz mes spooky, Chopi. Feliz mes spooky para ti también, Connie. Eso, ¿sabes qué? Además quiere decir que es nuestro aniversario de podcast en algún día de este mes, porque este podcast parte en octubre, ¿En po. cuál? No lo sabemos, No lo pero... sabemos. Creo que es el 20 y algo. Bueno, alguien que sea súper fan y que averigüe y nos cuente. pero sí, tenemos también aniversario en el mes spooky, lo cual me hace mucho sentido porque este es un Ujú. podcast que ama las cosas spooky. Sí, sí, que me gusta mucho eso que a pesar que quizás yo soy como una persona que está muy inmersa en lo spooky, yo sé que tú también disfrutas lo spooky. Y quizás nuestro disfrute del spooky es distinto, pero está. Sí, sí, es que son como las dos esquinas del espectro, por así decirlo. Como que lo spooky es un espectro y yo estoy en una Exacto. esquina y tú estás en la otra y nos juntamos al medio. Exacto. Es como que tú estás haciendo las galletitas para Halloween mientras yo estoy poniendo la película Slasher, ¿cachai? Y creo que eso Sí, está es excelente. perfecto. Ujú. Sí, o sea, si viviéramos juntas durante el mes spooky, eso sería Sería lo el que mejor mes pasaría, como spooky. que sería el mejor mes spooky, sí. Ujú. Ojalá alguna vez suceda que estemos en el mismo país durante Halloween, weón. Claro, en el mismo hemisferio. Y aparte, hoy día es un episodio súper especial porque se ha vuelto tradición ya en este podcast que leemos historias de los Ujú. chickens. Y creo que a ambas nos gusta mucho esta parte del año, ¿cierto? Sí, y sé que a los chickens igual les gusta caleta, como que me Ujú. llegaron hartos comentarios de, oh, este es mi episodio favorito del año, Ay, me el encanta. episodio más esperado del año. Igual es de mis episodios favoritos del año, es que es un Sí, episodio colaborativo aparte. exacto. Sí, sí, sí. Y por eso espero que lo podamos hacer todos los años, weón. Porque como que siento que es una tradición y me gusta eso y se siente bonito poder hacerlo con más gente. Como que siento que aquí se vuelve real eso de que nos escucha mucha gente en muchas partes del mundo, ¿cachai? Porque nos llegan historias de distintos países, de cosas de repente hasta del folclore de los países de los chickens. Entonces creo que es súper interesante leer todo esto. Sí, me encanta. Así que ¿te parece que nos vayamos al tiro a las historias, Chapi? Vamos al tiro a las historias, que cabe destacar que este año quisiera solamente hacer el agradecimiento y la nota de que están mejor escritas que nunca. Estas son Es verdad. las mejor redactadas, mejor todo. Anda, hubo muchas ganas en estas historias, así que agradecerles a las chickens las contribuciones y el esfuerzo, porque acá hubo de verdad esfuerzo. De hecho, fue complicado elegir qué cantidad de historias íbamos a colocar en el episodio para que no quedara gigante y nosotras no Ujú. quedáramos así como con la garganta seca de tanto leer. Sí, Porque había muchas historias que no fueron seleccionadas, pero que como dices tú, están muy bien escritas. Como que se nota que este año les chickens dijeron así como... O sea, como que se esforzaron, enviaron como la historia ya lista, como no había ujú. que editar mucho en la redacción para poder leerla. Exacto. Así que nada, Ujú. felicitarles a todos porque de verdad que están muy buenas y eso, sepan las que nos escogimos es porque eran muchas las que nos llegaron este año, más que nunca. Así que no quiere Sí, decir que no hayan sido llegaron buenas porque realmente demasiadas. están todas buenas. Algunas genuinamente nos dieron miedo también y creo que esas son las que les vamos a leer hoy día. Sí, sí, creo que la selección fue como cuáles nos dieron más escalofríos en el Sí, fondo. exacto. Así que por Bueno, favor, llévanos a la primera historia, Connie. ujú. Bueno, la primera historia es de Reni, quien está en Instagram como Moonlight. Siempre he tenido experiencias extrañas. Desde pequeña veo y escucho cosas. Me han susurrado mi nombre al oído. He visto a un bebé recién nacido parado al lado de la puerta de mi baño. Me han empujado en el baño, etcétera. Mi abuela paterna se autodenomina bruja y nos dice que algo de su talento llegó a la generación de mi papá y a la nuestra. Cuando tenía aproximadamente 8 años, siempre me ponía a jugar en el computador familiar. Mi papá lo instaló justo al lado de mi pieza, por lo que, si yo giraba la cabeza, podía ver la puerta de mi pieza. Estaba sola con mi gata esa tarde, pero ella estaba muy inquieta. Pensé que quizá quería bajar, pero no, quería estar conmigo. Me pareció raro,
pero seguí jugando. De repente sentí que mi gata comenzó a gruñirle a la puerta de mi pieza. Así que giré mi cabeza para ver a qué le estaba gruñendo. Y vi a una niña de piel pálida, pecas y ojos pardos, mirándome fijamente a través de la puerta que estaba a medio abrir. Estaba muy cerca mío y su cara se quedó grabada en mi mente por mucho tiempo. Salí corriendo, obviamente, y le conté todo a mis papás. Tengo la suerte de que ellos siempre me han creído cuando les cuento las cosas que me pasan. En parte porque a mi papá le ha pasado lo mismo, y su papá no le creía, así que se esforzaron para que yo me sintiera escuchada. El año pasado, en enero, fuimos de vacaciones con la hermana de mi papá al sur, y surgió la conversación. Mi tía me contaba que ellos vivieron en la misma casa que en la que yo vivo ahora, y que cuando ella tenía como 7 años también veía a una niña, pero ella no se asustó, de hecho comenzó a jugar con ella, porque pensaba que era una niña real. Jugaron por mucho tiempo. Mi tía me dijo que eran amigas, hasta que ella se le acercó un día para despedirse de mi tía. Le confesó que era un fantasma, y que se iba porque su papá, mi abuelo, veía mucha pornografía, y que eso la hacía sentir muy incómoda. Y se fue. Yo le conté mi experiencia, y la vi palidecer cuando le comenté las características físicas de la niña a la que vi. Ahí nos dimos cuenta que habíamos convivido con la misma persona. Wow. ¿Qué opinamos de esta primera historia, Connie? O sea, yo creo que, mira, siento que esta historia da miedo en dos niveles, y yo pienso que vas a estar de acuerdo conmigo. Primero, el nivel paranormal, ¿cierto? Del fantasma, y que además es un fantasma con el que habían convivido tanto la protagonista como su tía, pero además este nivel como de una suerte de secreto familiar, como de una cosa familiar también que se revela a través del fantasma y que es una cosa desagradable, por supuesto, de escuchar. Entonces como que siento que te genera nervio en esos ambos niveles, ¿cachai? Sí, sí, y sobre todo como que vaya revelando detalles de la familia, porque son cosas que tú no tienes como por qué saber o cómo saber Ujú. necesariamente. Y que además como que te altera la percepción de las personas, pues. Sí, brígido. Me recuerda mucho a algo que me pasó a mí de niña, que bueno, de hecho creo que conté en una de estos capítulos que tenemos de Ujú. Halloween, en donde al hablar con mi mamá me doy cuenta de que ella le pasó lo mismo que a mí, Ah, yo recuerdo eso. que nos damos cuenta que a ambas como que nos tiraban las piernas, por así decirlo, o nos Ujú. tiraban de los brazos en la misma pieza y que Qué habíamos miedo. pasado por lo mismo. Y luego una tía revela que le había pasado lo mismo y luego mi hermano revela, pero como que cada uno va sumando detalles, como que yo lo veía como algo juguetón, mi mamá la veía como una niña y mi hermano lo veía como un hombre adulto, como un Ujú. hombre como más perverso. Claro. Entonces me recordó mucho eso y por eso me dio tanto susto, porque fue como, ay, chuta. Esto de los fantasmas que penan, por así decirlo, generación tras generación. Sí, eso sí que da miedo. Ujú. Esta siguiente historia es de Faye, que se encuentra en Instagram como This Little Faye. Con 21 años he vivido varias cosas por una mala suerte crónica que me acompaña desde los 11. Sin embargo, esta es la primera vez que le conté esto a alguien. Esto ocurrió volviendo a casa de la universidad. Un día jueves a las 7 de la tarde en invierno, saliendo del metro, me di cuenta que estaba lloviendo. Por suerte traía paraguas, pero el viento hacía imposible la misión de calmar mis nervios. Intenté llamar por teléfono a mi padre para que fuera a buscarme, pero la señal se vio alterada, así que me vi caminando sola 5 cuadras a casa porque la micro no pasaba. Bajo la lluvia y con la sensación de que el clima no hacía más que empeorar. Alejándome del metro, cada vez se escuchaba menos bullicio de gente y más fuerte la lluvia, sintiéndome paranoica, sobreestimulada y húmeda. Me sentí incómoda e intentando estar alerta de mis pasos para no distraerme. De golpe escuché un estallido, una explosión extraña cuyo sonido me recorrió todo el cuerpo como un escalofrío. Dándome vuelta pensé que ocurrió un accidente o que explotó algo. Sin embargo, no había nada.
solo el sonido de los autos por la avenida y el agua cayendo velozmente. Intentando calmar mi respiración, decidí esconderme bajo el toldo no cerrado de un local para, de paso, bajar mi paraguas y dejar descansar mis temblorosas manos. De golpe, un señor se me acercó, escondiéndose de la lluvia junto a mí. No pude verle por la poca iluminación y una chaqueta negra cubriéndole, pero era un caballero, cuya voz me recordó a la de mi abuelo, por lo que supuse que tendría aproximadamente 75 años. Me saludó de forma cortés y yo solo miré hacia abajo, cuando de pronto un olor a hierro llegó a mi nariz, tan de golpe que me dio náuseas. Iba a preguntar al caballero si lo olía igualmente, cuando noté su rostro gracias a la luz de la camioneta. Lo primero que noté fue la sangre, y luego su gesto cansado, demacrado, cubierto de moretones, con un ojo hinchado y la ropa descolocada. Se veía mucho más joven de lo que yo asumí. Murmuraba insultos extraños y hacía las manos puños cada cierto tiempo. Me sentía ansiosa, asustada, y todo lo que quería era alejarme de ahí. Quise alejarme un poco, pero mis piernas se habían paralizado. El hedor a sangre era tan fuerte que me causaba mareos, y estaba segura de que había otro olor a algo descompuesto cerca. Quería vomitar, quería cerrar los ojos y abrirlos en mi casa. No sabía qué hacer, preguntar si necesitaba ayuda, ofrecerle mi paraguas, intentar volver a llamar a mi padre. Estaba bloqueada. Intenté llamar su atención, pero el señor solo gruñía, poniéndome ansiosa. De pronto, gracias a las luces, me di cuenta que una micro estaba a punto de pasar. Me despedí rápido del señor, deseándole buena noche, y tomando mi paraguas salí corriendo al paradero más cercano, sintiendo lágrimas correr cuando escuché bocinas de algunos autos y mi paraguas casi volándose por el viento. Estaba increíblemente ansiosa, temblaba y solo quería llorar. Cada que pestañeaba recordaba ese rostro. Llegando al paradero y subiéndome estaba empapada. Mi paraguas se había doblado mal por el viento, mi pelo estaba increíblemente mojado, pero me sentía mucho más segura. Me senté, temblando. Una señora me ofreció unos pañuelos y le agradecí sonriendo. Cuando volteé a mirar el toldo, no había nadie, salvo una mancha negra que no pude ver bien. Cuando volví a pasar por esa zona la mañana siguiente, temblando en resfriado, pero aún así, forzada a la universidad, vi el toldo, y la mancha en realidad era una chaqueta. La misma chaqueta negra que llevaba el señor golpeado. En muchos niveles como que me da igual sustito esta porque cualquier explicación es una explicación que me da susto. Sí, ese es el tema, porque a veces da susto esto de cuando uno se da cuenta de que la cosa que vivió no era real, entonces te da miedo el pensar que lo imaginaste. Pero en este caso, el pensar que fuera real y que ese caballero efectivamente era una persona que estaba junto a ella, también da miedo, po. Sí, como que cualquiera de las dos alternativas da miedo. Todas las alternativas no son tienes pésimas. escapatoria. Sí, todas las alternativas son pésimas porque imaginártelo significa haber llegado a un nivel quizá de sobreestimulación o como de estrés muy brígido, como para llegar a imaginarte una situación así. Pero también está la opción de que el señor realmente haya estado ahí. Claro, sí, pues, y si estaba ahí, ¿qué era? ¿Era una persona o era un fantasma? Como que literalmente todas las alternativas son terribles en este caso, y creo que por eso me gustó tanto esta historia y tenía ganas de leerla, porque como que cuando la leí me la fui imaginando vívidamente como una película y me dio nervio, como todo respecto a la situación me dio nervio. Bueno, esta historia es de Ciano Javiera. Mi abuelo estuvo postrado en su cama muchísimos años. En sus últimos años le dio demencia y tenía pesadillas de noche que lo hacían gritar. Como que peleaba en sus sueños, tiraba chuchadas, etc. Cuando nos quedábamos a dormir en verano en la casa de mis tatas con mi hermano, siempre nos tocaba la pieza de al lado. Entonces cuando mi tata gritaba dormido, nosotros le gritábamos de vuelta que se callara y que estaba soñando. Todo muy normal. La cosa es que mi tata murió de viejito en invierno por el 2014. El verano siguiente nos quedamos en la casa de mis tatas. Misma pieza, era de noche y sentimos el grito de mi tata. ¡Concha tu madre! El grito me despertó y a mi hermano. Y sin pensarlo gritamos de vuelta. ¡Ya, tata! ¡Duérmase! Que está soñando. Pasaron 5 minutos y nos miramos, ya estando mejor despiertos.
Mi hermano prendió la luz y me preguntó si yo también había escuchado al tata. A ambos nos había despertado su grito, pero mi tata no estaba, se había muerto hace meses. No pudimos seguir durmiendo y nos quedamos hasta la mañana siguiente. Lo que me aterra de esta es que le pasó a 2 personas simultáneamente. Y ahí es ¿Cierto? difícil pensar que uno se lo imaginó. Claro, o sea, existe lo de la psicosis compartida, pero no, este no es el caso. Este no es el Folía tú. caso, porque hay otras que sí, folía tú. Pero este no es el caso porque no cumple con las características, weón. No, pues. Así que probablemente pasó. O sea, Probablemente fue un fantasma. claro. Suerte durmiendo después de esto. Me encanta que nosotras intentamos como... Un poco como... ¿Has visto los expedientes X que tratan de buscarle como una explicación lógica a los fenómenos paranormales? Como racionalizarlo, sí. Claro, como racionalizarlo. O sea, hay un personaje que trata de racionalizarlo y otro que es como full, no, esto fue un fantasma o esto fue un ovni o cosas así. Ya, siento que con esta historia no podemos hacer eso. No. Porque con las otras sí podemos intentar racionalizarlo, ¿cachai? Con las otras, con la anterior, por ejemplo, sí podemos buscar una respuesta más racional, que a pesar de que da miedo, sí puede ser más racional. En este caso, lo siento, no tengo respuestas racionales. Me pasa exactamente lo mismo. Por eso de repente historias tan sencillas como estas pueden ser las que más dan miedo, porque no hay cómo explicarlo. Exacto. Esta historia es de Diane Ares y la tituló Mi doppelganger y el espejo. Llevo más de 3 años viviendo en una antigua casa que rento con mi madre, cerca del centro. Es acogedora y cómoda. Nunca fui muy creyente de lo paranormal. Tuve mi etapa religiosa por imposición, luego fui atea por oposición y finalmente agnóstica, por elección. Sin embargo, cuando llegué a esta casa, comencé a tener más apertura a la posibilidad de que existan cosas que no tienen una explicación lógica. A pesar de que la casa se siente muy tranquila, en el cuarto de mi madre hay una sensación de que siempre hay una presencia. Nunca se lo he comentado porque no quiero asustarla. Sospecho que esa habitación, al ser la principal, es también la más antigua. Tengo la teoría de que alguien pudo haber muerto allí, ya que no se siente uno solo en ese cuarto, hay una sensación de compañía, aunque esté vacío. Las personas que han pasado por esta casa han ido sumando anécdotas a la antología de historias raras que suceden aquí. En una ocasión, una amiga se quedó a dormir conmigo y me comentó que al levantarse al baño en la madrugada, aún con la luz apagada, vio a un anciano de pie frente a la puerta del cuarto, inmóvil, observándola. Intenté no hacerle mucho caso, atribuyendo la visión a que ella había consumido cannabis esa noche. Sin embargo, en el fondo sé que esa sustancia no provoca precisamente ese tipo de alucinaciones. En especial tomando en cuenta que a veces, en la madrugada, siento como tocan sutilmente la puerta. Y no soy la única que lo ha escuchado. Mi novio y mi mejor amiga, quienes se han quedado a dormir conmigo, también han escuchado esos golpes en la puerta. A veces solo les digo que debe ser la vibración del tren que pasa cerca de la casa todos los días, pero ellos insisten en que la vibración no provoca ese tipo de golpeteos. Esa misma explicación es la que trato de darle a las cosas cuando algún objeto se cae de la nada. Digamos que lo hago para llevar una vida tranquila. El problema fue el día que ya no pude ignorarlo. El año pasado, durante la Cuaresma, tuve que quedarme sola en casa por cuestiones laborales. Justo una semana antes me había hecho un tatuaje en la pierna izquierda, la cabeza de un macho cabrío con una serpiente, la figura de Baphomet. Mucha gente lo asocia con la iglesia satánica, pero yo simplemente me lo hice por la estética y su real simbolismo. Mi novio bromeaba diciendo que el tatuaje era diabólico y cosas por el estilo. En México se celebra el Sábado de Gloria, el día que se supone es el paso de Jesucristo entre la muerte y la resurrección, es un día de luto. Ese sábado me encontraba sola en casa y sentía una sensación increíblemente extraña y abrumadora. Reinaba el silencio, incluso en la avenida. Me sentía vigilada y tenía miedo de pensar que era de día y seguía con mis actividades cotidianas. No podía quitarme el sentimiento de que algo no andaba bien, de que alguien incorpóreo me hacía compañía.
Gracias a mis antiguas creencias, hubo momentos en los que me cuestionaba si aquellas cosas simplemente tenían que ver con el diablo o los pecados. Unos cuantos días después, un sábado en el que salí de fiesta con mi mejor amiga, fuimos a nuestro bar favorito y regresamos a casa a eso de las 3 de la mañana. Llegamos realmente ebrias e hicimos una parada en la cocina para cenar algo sencillo antes de pasar directamente a mi cuarto a dormir. Al día siguiente le pregunté a mi madre si quería salir a desayunar con nosotras, a lo que respondió no, gracias, pero antes de que te vayas, dime, ¿por qué no me hablaste anoche? Te mandé un mensaje con mi ubicación, le respondí, confundida, ya que siempre procuro avisarle dónde estoy durante mis salidas nocturnas. Sí, pero te pasaste a mi cuarto y no tocaste tampoco, respondió ella. En ese momento intentaba asimilar sus palabras y recordar si lo que decía había sucedido en verdad, pero la respuesta era no. ¿Cómo? Dije. Sí, me espantaste porque pasaste sin tocar y yo estaba dormida. Luego te paraste frente a mi cama, te quedaste ahí sin moverte ni hablar, solo me mirabas callada, y como yo estaba medio dormida, no me moví, solo te dije ya llegaste, y no me respondiste. Te diste media vuelta en silencio y te fuiste. Cuando terminó de contarme esto, solté una risa nerviosa y le respondí, no te quiero asustar, pero te juro que yo no me pasé a tu cuarto, ya sabes que nunca entro sin tocar, ¿tal vez lo soñaste? Ella me miró extrañada y continuó, no, no lo soñé. Es como si me dijeras que esta conversación que estamos teniendo ahora es un sueño. Además estoy segura de que eras tú, porque traías la misma ropa con la que te fuiste, una falda negra y un abrigo blanco. Efectivamente, el día anterior llevaba esa ropa, pero seguía sin tener registro de haber entrado a la habitación de mi madre en ningún momento. Aún así, mi mente trabajaba rápido para entender qué había pasado. ¿Era un sueño vívido de ella? ¿Era yo sonámbula y no lo sabía? No, porque aunque así fuera, me había cambiado antes de cenar, me había puesto mi pijama de siempre. Comenzaba a asustarme en serio. Nos observamos con preocupación y finalmente mi mamá solo dijo, bueno, pensemos que solo fue un sueño muy vívido. Pero esta vez intuía que no lo era. Pasaron un par de semanas en las que traté de olvidar lo ocurrido, a excepción de cuando le contaba la historia a mis amigos cercanos. Un día llegando a casa después de unos tragos con una amiga y acompañadas de mi novio, íbamos a pedir un Uber para llevarla a su casa. Mientras esperábamos, salimos a fumar un cigarro al patio. Mi novio, cansado, me dijo que subiría a dormir. Le dije que estaba bien. El patio y la cocina de la casa tienen un gran ventanal que los conecta, así que podía ver a mi novio desde el patio de atrás. Mi amiga se despidió de él, agitando la mano mientras él estaba a punto de subir por las escaleras. Mi novio nos miró extrañado y se quedó congelado en la escalera tratando de enfocar la vista. Mi amiga pensó que no podía verla bien desde las escaleras, así que agitó la mano con más intensidad. Pero entonces él bajó las escaleras, asombrado. —¿Espera, estabas ahí? Se dirigió a mí. —¿Qué? —preguntamos extrañadas. —Frente a la estufa, te vi, ¿estabas ahí? —No, yo estoy aquí —respondí desde el patio, confundida. —No tú —explicó frustrado—. Alguien igualito a ti estaba parado ahí, pero era más grande y completamente negro. Tenía tu forma. Mi amiga y yo nos miramos desconcertadas, y yo, como siempre, comencé a ponerme nerviosa, igual que la primera vez que sucedió algo similar con mi madre. Todos estábamos muy confundidos, aunque mi novio había visto a esa entidad. Mi amiga y yo no vimos absolutamente nada, solo a él. Pero él me juró que había visto esa cosa, y genuinamente estaba muy alterado. Después de esta manifestación, la casa seguía sintiéndose extraña por días, y los golpes en la madrugada en la puerta de mi habitación continuaban. Hasta que una noche, mientras mi novio se quedó a dormir conmigo, tuve un sueño muy extraño en el que estaba en mi casa, pero sabía que no era realmente mi casa. También veía a mi mamá, pero no era realmente ella. Era como estar en una dimensión espejo, en la que mi madre no tenía la misma esencia de siempre. Hubo un momento en el sueño en el que me encontré frente al espejo de mi habitación. Allí vi una versión de mí misma, más grande, desnuda frente a mí, observándome con una mirada sin alma, sin expresión alguna. Me encontraba paralizada por el miedo de encontrarme cara a cara con esa entidad. Fue entonces cuando el espejo se dobló a la mitad con un gran estruendo y se llevó consigo a mi otro yo. Desperté aterrada y con una angustia extraña. Le conté a mi novio y me dijo que tal vez era el ente que habían visto él y mi madre, que quizás había vuelto a la dimensión de donde había salido, y yo estuve parcialmente de acuerdo. Luego de ese sueño, la casa comenzó a sentirse más armoniosa. Ya no se escuchaban los golpes en la puerta, y las cosas dejaron de caerse con tanta frecuencia. La entidad no volvió a vagar por la casa, pero comencé a tapar el espejo de mi habitación todas las noches antes de dormir. Y con el tiempo me di cuenta de que si no cumplo con ese ritual, suelo tener horribles pesadillas.
Un tema que a ti te gusta mucho, el de los doppelgangers. Que me encanta, me encanta. Y ¿sabes qué? Esta historia me encantó por dos, Connie, porque en mi pieza, porque tú sabes que yo vivo en un departamento, en un edificio viejo. Y Ujú. este departamento vino con los muebles de la familia, que son los dueños del departamento y que en definitiva son los viejitos a quienes yo les arriendo el depa. Entonces, entre las cosas que tiene este departamento, así como armarios grandes antiguos, cosas así, y tipo mesas de mármol antiguas que las tengo como en el ático de la casa, y que tiene ático, la casa está llena de espejos, ¿ya? En todas partes, menos en el living. Y cuando digo todas partes, es todas partes. El pasillo, el baño, el ático tiene dos. Y en mi pieza hay un espejo grande antiguo que da directamente a mi cama. Por ejemplo, en este momento que te estoy hablando, estoy sentada en Dios. mi cama y tengo el espejo frente a mí. Entonces, siempre me ha llamado la atención eso porque en Latinoamérica uno tiene la idea o el concepto de que no es bueno dormir con espejo frente a tu cama porque se pueden como robar tu alma o porque pueden abrir portales a este tipo de doppelgangers como los que Ujú. narra esta chicken. Entonces, me gustó mucho la historia porque me sentí llamada. Llamada a sacar ese espejo. Llamada a tapar el espejo y sacarlo de por vida. Siempre lo he querido sacar, pero es grande. Es generalmente un espejo grande, así como con esos marcos de madera antiguos pesados, ¿cachai? Ujú. Entonces, no Oh, lo he sacado por eso. Lo ocupo para sacarme no es fotos del fácil. outfit. No es sencillo, aparte que claro, la tienes para sacar las fotos del outfit, entonces como igual cumple una función. Me imagino que tener espejos frente a la cama puede dar pesadillas porque si uno se despierta medio dormido te ves po y Sí, ves a po. una persona. Exactamente. Que no Exactamente. es lo que está pasando acá, acá está pasando algo más aparte de eso. Es que acá nuevamente hay un terror particular porque lo están viviendo más personas, ¿cachai? Y yo creo que Ujú, siempre uno tiende a explicar las cosas como de se lo imaginó, no es lo que parece, y siempre puede ser, obviamente eso siempre es una posibilidad real, pero cuando le pasa a múltiples personas es que uno le empieza a dar miedo porque tú dices, bueno, ¿cómo se van a estar imaginando todos lo mismo? Sobre todo cuando son personas que no lo han ujú. comentado entre sí, ¿cachai? Sí, sí, eso es como lo que da más miedito y creo que es como la tónica de las historias de este año. Sí, así parece, man. Están muy buenos los Ajá. eventos spooky. Esta historia es de Carlita, que en Instagram está como carly.g. Soy una chicken de México y esta experiencia ocurrió hace algunos años cuando estaba aproximadamente en quinto de primaria. Estaba en casa, como todas las tardes, haciendo tarea para el día siguiente. Mi mamá estaba haciendo una llamada con una de sus hermanas, la cual tiene síndrome de Down. Y desde que tengo recuerdo, ella ha mencionado ver a una niña en la casa de mis abuelos maternos. Ella la llama la niña. La describe como chiquita y con un vestido color café. En esa llamada, mi tía le dijo a mi mamá que estaba con la niña y que mi abuelita estaba en otro cuarto. Yo dejé mi libreta y me acerqué al celular para decirle a mi tía que me saludara a la niña, en forma de seguirle la corriente. Cuando de pronto se escuchó una voz que solo puedo describir como hueca y seca, diciendo, hola. No era la voz de mi tía. Ella tiene una voz aguda y la hace más aguda cuando imita a alguien. Mi mamá y yo sentimos un escalofrío y nos sorprendimos demasiado, incluso más cuando mi tía emocionada nos comenzó a decir, sí, habló la niña. No lo creíamos, entonces le preguntamos dónde estaba mi abuelita y le pedimos que le pasara el celular. Cuando hablamos con mi abuelita le preguntamos con quién estaba mi tía y ella solo nos dijo, estaba sola en el cuarto de arriba, hablando por teléfono. Solo vi que ponía el teléfono en una silla vacía. De nuevo sentimos miedo. Mi mamá decidió despedirse y terminó la llamada. Cuando el miedo se nos quitó, yo seguía haciendo mi tarea y mi mamá estaba en la cocina, cuando inesperadamente la luz se fue en mi casa. Esta, debo decir que es probablemente la primera vez leyendo estas historias que me ha dado un escalofrío leyéndola. Y te voy a decir una cosa, es una Sí. historia bastante sencilla en su narrativa.
y creo que por eso es tan efectiva, porque va como al hueso de la historia de terror. Como que te mete en esto, ¿cierto? Te describe un hecho spooky y Ujú. además termina de manera spooky, porque al final da tanto miedo como el medio, pues bueno. Y me encantó. O sea, yo te juro que cuando estábamos leyendo las historias y yo leí ese hola, yo lo sentí en mi espina, buena. Yo igual. Yo pude sentirlo, pude imaginarme cómo fue ese hola y cómo fue sentirlo en el cuerpo, weona. Sí, totalmente. De hecho, creo que el desafío es intentar que ojalá a ustedes se les haya transmitido un quinto del miedo que sentimos con la Connie leyendo ese hola. Es que lo imagino tan Ajá. inocente, como tan... Ay, que me encantaría poder reproducirlo, bueno, como que me imagino un hola como de niña, pero de una niña que es y no es, ¿cachai? No sé cómo decirlo. Claro, de algo que es y no es. De una niña inocente, pero que al mismo tiempo tú sientes que no es humana. Exacto. Porque no está ahí, po. No, no hay una niña. Exacto, y la otra cosa que me gusta mucho de esta historia es esa visual que se forma cuando le preguntan a la abuela y la abuela dice, no, está sola, poniendo el teléfono en una silla vacía. Ahí me recago, francamente. Sí. Esa es la visual que a mí que yo diría, ok, buenas noches. Aparte que la tía lo ve como algo tan inocente, como que Sí, no... La tía está viviendo su propia historia, como que ella no está viviendo una historia de terror, ¿cachai? exacto. Mientras que el resto de la familia sí. Muy, muy cuático. Así que gracias por esa historia que me va a tener pensando un buen tiempo, yo creo. Mil gracias, Carlita. Esta historia es de Omelette du Fromage en Instagram. Esta historia viene de Argentina y nos cuentan una historia de duendes que en Argentina se conocen como pomberitos o pombero, pero creo que le dicen pomberito quizás un poco de cariño. Y por lo que estuvimos viendo, el pomberito es una figura de la mitología guaraní presente especialmente en Paraguay, Argentina y partes de Brasil. Se describe como un ser pequeño que puede ser como de aspecto travieso y juguetón y que habita en la naturaleza, particularmente en los campos y bosques. Según la tradición oral, el pomberito es el guardián de la fauna y flora y se le atribuyen poderes tanto benéficos como maléficos, dependiendo de cómo se le trate. Les cuento esto para que partamos esta historia imaginándonos al pomberito cuando la lean. De hecho recomiendo buscar imágenes del pomberito Sí, por favor. para hacerse una imagen visual de lo que estamos hablando. Exacto. Nosotros vamos a poner una imagen del pomberito en el post de Instagram para representar esta historia. Pero tienen que verlo, porque no es como el duende tradicional que uno se imagina cuando piensa en duendes. Porque creo que uno se imagina una cosa que quizás es casi parecida como al gnomo, que uno ve así como en las películas yankees, así como un hombrecito chiquitito, igual es como un poco tierno. Pero el pomberito no es tan dulce. Mi hermana vive en una casa que tiene como 50 años. No son tantos, pero esa casa no los lleva bien. Es una casa algo precaria, con 2 habitaciones y un comedor-cocina. Antes era la casa de mi abuela. Luego alquiló un señor mentiroso que tardamos años en sacar. Y luego unas adolescentes que hacían desmadres. Todavía hay besos pintados en la puerta de la habitación de mi hermana y tardamos mucho tiempo en limpiar el pozo de agua que llenaron de botellas de plástico. También decían los vecinos que ellas practicaban un bandismo, un culto afro relacionado con el vudú, muy común acá, que no es intrínsecamente malo, pero sí se puede usar para el mal. Finalmente, mi hermana y su familia. En fin, mi hermana y su familia se fueron 3 días de viaje y yo me quedé de cuidador. Usualmente cuando me quedo a dormir fuera de casa tengo el sueño súper liviano y cualquier cosa me despierta, pero la primera noche dormí bien, sin incidentes. La segunda noche, sin embargo, todo se fue al cuerno y viví un mini descenso a la locura. Eran las 9 aproximadamente del segundo día y me puse a ver TikToks en la cocina, con la tele prendida de fondo. A mi costado, el dormitorio de mi hermana estaba abierto, con las luces apagadas. De pronto, percibí un movimiento con la visión periférica. Dejé el teléfono desbloqueado sobre la mesa y fui a revisar. El dormitorio estaba vacío. El teléfono había quedado reproduciendo en loop un TikTok con música tétrica. Era uno sobre anime, pero ya sirvió para sugestionarme por un momento. Le di guardar el video para verlo después, pero traté de ver solo cosas chistosas a partir de ahí. Esa noche miré TikTok
hasta que me diera sueño, pero en plena madrugada desperté. Recuerdo que la luz de la cocina se filtraba por debajo de la puerta de la habitación, y yo veía los contornos de las cosas apiladas alrededor de la cama, pero mi atención se detuvo en un espacio que debería haber estado vacío y no lo estaba. A mis pies había una figura enana, recortada a contraluz. Me agité asustado y me arrastré hacia el respaldo de la cama. Con una mano agarré una almohada y empecé a tirar almohadazos hacia mis pies, mientras con la otra mano intentaba agarrar mi teléfono que estaba en alguna parte, conectado al cargador. En medio de la desesperación me pareció que la figura se movía y se acercaba hacia un costado de la cama, donde yo no la podía ver. Logré tomar el teléfono y alumbré toda la habitación. Nada. Prendí la luz, armé la cama, luego volví a apagar la luz, cerré la puerta y me senté en el comedor. Eran las 4 de la mañana y no había chance de que me fuera de esa casa a esa hora. No había transporte hasta al menos las 5:30 de la mañana. Mi hermana estaba viviendo su mejor vida en Buenos Aires. No le iba a molestar con estas cosas. Y todavía faltaba un día para que volviera. Además se suponía que yo tenía que cuidar la casa. Pensé en las familias de las películas de terror y como todos decimos, ¿por qué no se van? Y es que a veces simplemente no se puede. Me hice un té y me senté como Marge Simpson. En un momento así solo se puede reír. Cuando amaneció, volví a mi casa a pasar la tarde, y por la noche volví a cuidar la casa. Dormí la última noche con la luz prendida. No les conté ni a mi hermana ni a mi cuñado para no sugestionarlos, pero mi cuñado me dio a entender, sin dar demasiados detalles, que en esa casa había visto cosas, y no había querido contarle a mi hermana. ¿Qué pensamos de esta historia, Connie? Ay, es que es otro tipo de terror en el sentido de que no es un fantasma, sino que es una criatura, ¿cachai? Es una criaturita, sí. Y esas historias siempre me dan más miedo porque siento que habla de cosas que yo no entiendo, como la posibilidad de que exista una criatura que no tenemos en nuestro radar, ¿cachai? Ujú. Sí, y o sea que aparte es como una posibilidad real, porque pienso que todos tenemos como súper claro que no sabemos todo del mundo, po, ¿cachai? Y que hay criaturas, ya Ujú. sea animales, entes, qué sé yo, que simplemente no conocemos. Entonces no es tan descabellado pensarlo. Como que es una posibilidad que se siente real. Y yo creo que sobre todo para, por ejemplo, para nosotras que somos del sur de Chile, donde creo que las cosas como este tipo de folclore así es muy común. Y cada Ujú. región tiene su propia como mitología, leyendas de seres que se parecen a duendes o cosas por el estilo. Entonces es como que se siente que hay un poco de realidad en eso. Como que uno dice, bueno, algo tiene que haber si tanta gente habla de lo mismo, ¿no? Mm, claro. O debe responder a un miedo que es muy como central, por así decirlo, como muy intuitivo Ujú. o instintivo, ¿cachai? Como del ser humano. Y la pregunta es ¿por qué le tememos a un ser humano pequeño? O sea, yo pienso que lo aterrador de eso es, yo pienso que son dos cosas, o que por lo menos a mí me pasa. Por un lado está ese miedo que es un poco Uncanny Valley, ¿cierto? El valle de lo Ujú. inquietante, de una cosa que se asemeja un poco a un humano, pero no es un humano, entonces eso siempre es un poco aterrador de por sí. Aunque el pomberito no sé si se parece tanto a un humano, como que derechamente parece un monstruito. Eh, pero por otro lado está la idea de que estos seres pequeñitos pueden invadir tu espacio más privado que es tu casa. Como que tú puedes no saberlo Sí, y tener uno en tu casa, que quizás te está escuchando, que te está observando, que toma tus cosas. Y esa wea es que aterradora. que toma tus Se cosas. lleva tus Sí, calcetines, solo eso, uno. tenés razón, eso es lo aterrador, es la invasión, Es la invasión, po, porque es la imagínate, posibilidad de la invasión. claro, una criatura chiquita en sí, claro, no da miedo. Pero imagínatelo ahora, buena, sacándote un calcetín de cada par en tu cajonera y ahí empieza a dar un poco de miedo, po. Ordenando las monedas en fila. Claro, aterrador, po, weón. Sí, pues esa weá da miedo. Así que eso me gusta mucho y quería que cerráramos en una nota un poco quizás no tan spooky el tema de las historias, porque las historias venían densas este año. Venían cargadas. Sí, y me gustó mucho porque esta persona nos envió como hartas historias de duendes, entonces
por temas de tiempo conté solamente la final, pero los invito a investigar sobre el bombero, que en verdad es como un ser súper interesante. Y creo que si bien no tenemos ninguno que sea igual en Chile, tenemos algunos símiles. Entonces es interesante de leerlo. Y creo que siempre es interesante leer historias spooky internacionales, en verdad. Sí. Bueno, para cerrar este año, creo que ni tú ni yo tenemos experiencias paranormales que nos hayan ocurrido, afortunadamente, ¿cierto? Sí. Así que tú dijiste que me ibas a comentar un poco una historia que habías escuchado, algo sobre un juego, algo que Ajá. habías escuchado como una historia spooky y también internacional. También es internacional. De hecho, recientemente me metí, Connie, a leer un libro que creo que no está en otros idiomas, porque es como una compilación de historias que se hizo en alemán y es un manga. Entonces me imagino que la web seguramente está en japonés y en alemán. Intenté buscarlo en otros idiomas por todos los medios, pero no pude. Pero en alemán se llama La satisfacción del miedo. Y cuenta leyendas urbanas japonesas. Y a mí las leyendas urbanas me encantan porque nada me daba más miedo cuando yo era chica que estar en mi computador leyendo leyendas urbanas, ya que no confundir con creepypastas, que creo que hoy día se mezclan mucho los Ujú. términos, pero las leyendas urbanas son más como del folclore de los lugares que cosas como de internet necesariamente. Entonces te quiero contar un poco un juego slash leyenda urbana japonesa que se llama El juego de la bañera. No sé si lo has escuchado alguna vez. Nunca. Excelente, entonces te lo voy a contar. Ojo, tiene que ser en bañera, ¿ah? No ducha. Entonces, para los pobres que solo tenemos ducha en nuestra casa acá en Europa, no. ¿Ya? Es para la gente pudiente con bañera. Claro, es una cosa de pudientes. Sí, este es un juego para cuicos, ¿ya? O para gente de Latinoamérica, porque siento que en Latinoamérica todos tenemos bañera, pero acá, como vivimos en Europa, súper hacinados, weón. La mayoría de la gente no tiene bañera, es como una cosa muy, muy poco común. Pero mi bañera es una cosa diminuta, es como para un niño, no, Si no la es tuya es como una chiquita, bañera tamaño adulto, pero tienes, igual es chiquita. yo pienso que tú podrías jugar este juego, pienso que cumple las reglas, pero sí, está chiquita. Ya, o sea, entro, Entra, tienes entro, que pero entrar tú. sentada, Eh, como que no, como Perfecto, arrollada. te alcanza para jugarlo, mira. Este es un juego interesante que se hace en Japón y la idea es que si tú ganas el juego vas a recibir fortuna y riqueza en la vida, como que toda tu vida a partir de ese punto va a mejorar exponencialmente. Pero si pierdes el juego, no Ya. sabemos, Connie, porque nunca más vamos a escuchar de ti. Ay, no. Entonces, si lo quieres jugar, tienes que partirlo de noche, antes de irte a la cama, ¿ya? Pero tienes que darte un tiempo suficiente porque tienes que terminar de jugar antes de la medianoche. No quisieras averiguar qué pasa si es que te pasas de la medianoche. Entonces, entras a tu baño, te desvistes como que te fueras a bañar y llenas la bañera de agua y apagas las luces del baño. Yo aquí ya me hubiera recagado de miedo, por cierto, porque la idea de estar en mi baño a oscuras encerrada ya es suficiente para mí. Entonces tienes que meterte en la bañera, tienes que empezar a lavarte el pelo y repetir las palabras Daruma-san se cayó, Daruma-san se cayó. Y no paras de repetirlas hasta que hayas terminado de lavarte el pelo. Importante, no puedes abrir los ojos, ¿ya? Si es que lo has hecho correctamente, vas a ver como la imagen mental, ¿cierto? Porque tienes los ojos cerrados, de una mujer japonesa de pie en la bañera. La mujer se va a tropezar y se va a caer dándose con toda la cara en la llave de la bañera, como en la llave donde sale el agua hacia abajo, ¿cierto? Se golpea el ojo y se le sale el ojo izquierdo. Si escuchas algún ruido o sientes un movimiento en la bañera, no tienes que voltearte y no tienes que abrir los ojos. Tienes que preguntar en voz alta por qué te caíste en la bañera. Nada más. Dejas que la pregunta cuelgue en el aire en definitiva, porque no vas a recibir respuesta, y después, todavía con los ojos cerrados, te paras con cuidado de la bañera, sales sin tropezarte tú misma, porque eso ya podría ser un desastre aparte, y no le sacas el agua a la bañera, solamente sales del baño, cierras la puerta detrás de ti, y una vez que hayas cerrado la puerta, entonces puedes abrir los ojos. Dejas el baño tal cual lo dejaste, como te digo, con el agua en la bañera, todo así, hasta la mañana. No prendes ninguna luz y te vas a dormir. ¿Ya? Ahora el juego de verdad empieza el otro día. Te despiertas usualmente como lo haces todos los días, a la hora normal, y al momento que abres tus ojos va a comenzar el juego con Daruma-san. Haces tu día normalmente, toda tu rutina, pero vas a sentir una constante presencia que está cerca tuyo. Si es así,
puedes, por ejemplo, voltearte y cosas así, puedes hacerlo porque ya es de día, pero probablemente no veas nada. Sin embargo, si miras por sobre tu hombro derecho, puede ser que ocasionalmente veas como un poco de esta mujer, ¿cierto? Y ahí vas a ver un poco esta típica imagen de la mujer con el pelo largo, negro, como revuelto, ¿cierto? Y solamente tiene un ojo, esa es la particularidad de este fantasma. Ella va a intentar acercarse más y más a ti a medida que va avanzando el día. Si la llegas a ver y sientes que ella está como demasiado cerca de ti, así como una cercanía que te incomoda, entonces tienes que gritarle detente, que en japonés es tomaré. Y tienes que intentar correr. La idea es que pongas un poco de distancia entre tú y ella, ¿cierto? Entonces ella se va a quedar donde tú la detengas y tú te vas a otro lugar para que ella no te alcance. No tienes que permitirle que te atrape, porque vas a perder el juego. El final del juego es que la logres ver sobre tu hombro derecho y que digas te libero, que en japonés sería kita. Y tienes que mover tu brazo en un movimiento así como que estuvieras cortando, ¿cierto? Como que estuvieras cortando algo, como liberando algo. Como que uno estuviera cortando verduras. Ese es el movimiento que le estoy haciendo a la Connie. Que lo explico porque la Connie me está viendo, pero sí, para la gente que no me está viendo no hace sentido. Entonces, como yo que lo estoy entendiendo perfecto. Perfecto. Entonces haces ese movimiento como de cortar verduras, por ejemplo. Y si lo has hecho correctamente, vas a haber ganado el juego y el juego se acaba. Si no lo has hecho correctamente, vas a tener que correr en este preciso momento porque te va a atrapar Daruma-san. Generalmente este fantasma es como fan, le encantan los espacios oscuros y con agua, entonces se recomienda que mientras estás jugando evites cruzar agua o cosas así porque eso le va a dar la ventaja a ella y te va a poder atrapar como inmediatamente. Y tienes que usar el comando tomare, ¿cierto? El comando detente lo puedes usar muy poco, ya no es como que le puedas decir esa hueá todo el día. Esa es la dificultad del juego, porque llega un punto en que no te va a hacer caso, ya como que mientras es como que yo te dijera, la primera vez que lo ocupas te da como un buffer, no sé, ya de 5 minutos para inventar algo, pero el buffer se va acortando a medida que lo vas usando más y más y más, ya. Y todo esto tiene que... o sea, tú tienes que lograr terminar el juego antes de la medianoche. Porque si no lo terminas antes de la medianoche, le estás dando permiso a ella de entrar en tus sueños. Y si entra en tus sueños, bueno, ahí ya súper cagaste y se va toda la chucha. Y además, no puedes jugar este juego más de una vez. Como que solo se puede hacer una vez en la vida. Si lo juegas una segunda vez, ella comienza el juego en la posición donde terminaron el juego anterior. Por lo tanto va a estar muy cerca tuyo y vas a perderlo inmediatamente. Y ese es el juego de la bañera. Como te digo, si ganan, riquezas y fortuna. Pero si pierden, de los que pierden no hemos sabido nada, Connie. Así que no te podría decir qué sucede. ¿Y cómo lo gano? O sea, ¿es como si pasa el día, lo gané? ¿O...? Claro, lo tienes que ganarlo antes de la medianoche. El tema es que logres verla como lo suficientemente cerca de ti y sobre tu hombro derecho le digas quita. Y ahí haces eso del brazo que yo te decía. Pero tienes que hacerlo bien. El tema es que si fallas en alguna de las acciones, ella te va a atrapar. ¿Y qué pasa? No sé si sabes esta respuesta, pero ¿qué pasa si ni ella ni yo ganamos? Como ninguna gana y sigue y termina el día, como no, es que pasa la medianoche. Solo tú no puedes ganar, porque si llegas a la medianoche, y ahí supongamos que no te atrapó del todo durante el día, pero ya pasó la medianoche. Si pasa la medianoche, ella se puede infiltrar en tus sueños, y ahí tienes chip libre. Chuta. Así es. Ya. Brígido. Así que no jugarlo. Siento que no vale la pena. No vale la pena, como que aparte que te puede sacar la chucha. Sí, pues, y hay que miedo estar viendo esa guata. La primera parte ya me pareció... ¿Cierto? Como que... me pareció demasiado peligrosa la primera parte. De hecho, la primera parte es la que más me da miedo, como solamente estar en el baño con la luz apagada y después intentando salir de la bañera con las luces apagadas. Bueno, es que solo imaginármelo me da nervio, la verdad. Así que eso es lo que te traía hoy, Connie. Fascinante. La invitación es no hacerlo. No hacerlo. Lo cuento para que no lo hagan. Arriesgarse. No vale la pena. No vale la pena.
Bueno, Chopi, ya como para ir cerrando, ¿te parece si hacemos alguna especie de mini recomendación o coméntame más o menos qué cosas vas a ver tú para este Halloween, Ujú. como para sacar ideas de una tarde spooky? Me parece. Bueno, de hecho, este Halloween estoy emocionada por ver La Sustancia, que es una película que ha tenido mucho como susurros positivos al respecto, a todos les está encantando, y quizás alguna vez podamos hablar de esta Sí. película también, porque por lo que veo los temas son bien relevantes, ¿cierto? Sí, veo que los temas tienen que ver con cosas que a nosotras nos interesan, así Ujú. que Eso podría me ha ser. gustado mucho, o sea, por lo que veo es una película que toca hartos temas Tiene actuales, contenido. claro, como la obsesión con la belleza, la juventud, cosas así, pero presentada en un formato spooky. Ahora sí decir que La Sustancia, por lo que tengo entendido también, es una película bien grotesca, entonces un poco a la gente que Ujú. quizás le incomode el gore o el horror corporal, puede ser que no les guste mucho ver La Sustancia, porque lo más fuerte de la película es eso, como que es grotesca de verdad. Ujú. Así que verla quizás con precaución por si a alguien le incomoda eso. Si les incomoda ese tipo de terror, les puedo recomendar Longlegs, que este año hizo como harto ruido esta película y habíamos muchos fans del terror emocionados por verla. Debo decir que es una muy buena película. A mí me gustó, es muy entretenida, tiene todos los elementos buenos de una buena película de terror. Creo que sí, el problema de Longlegs es que el marketing la hizo ver mucho mejor de lo que realmente es. Y como que Sí. el marketing te daba a entender que iba a ser un tipo de terror como no sé, como quizás un poco sobrenatural o como que iba a haber una presencia realmente spooky. Pensé en varias películas clásicas que han generado lo mismo. Pero cuando vi Longlegs, realmente siento que el marketing dejó la vara demasiado alta. Sí es una muy buena película, pero no es la película que se nos prometió. No sé si me entiendes a lo que voy. Ujú. Claro, yo creo que la premisa de que tenga Nicolas Cage ya igual la hace una película. Un Es que clásico. Nicolas Cage en un papel de terror es algo que a mí me interesa mucho. Totalmente. Pero cuando uno conoce a Y creo Nicolas que Cage, eso, ¿cachai? Como a lo que vas, po, ¿cachai? Como que te da otra sensación. De hecho, sí. cuando yo supe que estaba Nicolas Cage en Longlegs, eso me ayudó a manejar las expectativas, francamente, porque ahí yo sabía a qué tipo de terror me iba a encontrar, ¿cachai? Ujú. Pero sí es buena y sí creo que vale la pena verla. Eh, y después quiero hacer una recomendación que es como personal, porque en verdad no es una película así como que dé miedo, ¿ya? O por lo menos a mí no me da miedo personalmente. Pero me gusta mucho porque, como yo te comentaba, cuando era chica yo tenía una obsesión con las leyendas urbanas. Y yo me sentaba en el PC después del colegio a leer páginas y páginas y páginas de leyendas urbanas. No puedo recordar dónde, porque he intentado encontrar la página y ya creo que no debe existir. Eh, pero leyendo ese tipo de leyendas urbanas, llegué a una película que se llama Urban Legends, que es como un slasher de los 2000, ¿ya? Entonces, la vibe no es se van a mear de miedo, la vibe es una tarde spooky. Yo recomiendo ver esta película de noche, con una mantita, con un chocolate caliente, con dulcecitos y pongan Urban Legends y la van a poder disfrutar mucho porque es un poco hasta ridícula en algunas partes. Creo que es todo el mood que yo quiero para este Halloween, la verdad. Anotado. Yo por mi parte planeo tener un Halloween así, un Halloween como más cozy, como Sí, a mí me gusta que el Halloween sea mantita, que ajá. sea galletitas, que sean palomitas, weón, dulcecitos. A mí me gusta por la comida el Halloween, la verdad. Eso estoy cachando. Y muy válido, weona, muy Sí. válido. De hecho, yo ahora Sí, yo sé que hay mucha gente así. sí, totalmente. Y creo que yo voy a tener ese mismo Halloween porque me había olvidado de contarte que este fin de semana voy a ir a un pumpkin patch. Que no sé cómo se dice en español, pero ¿Un huerto de un calabazas? huerto de calabazas y que lo hacen con temática de Halloween. Entonces está lleno de calabazas, así como con caritas spooky y decoran y tienen pumpkin spice, café y tarta de pumpkin y Amo. dulcecitos varios. Bueno, es el paraíso Me encanta. Me encanta que puedas disfrutar de eso, que tengas ese tipo de de eventos. Halloween, porque yo creo que es el mejor tipo de Halloween. Absolutamente. Yo creo que ese es el mayor beneficio de vivir en Europa. ¿Y por qué no me iría? Es como solo Ajá. por eso. Así que dame Bueno, algunas acá igual, como que recomendaciones. el clima está como otoñal, o sea, yo estoy con manta todavía. Bueno, igual es Así he porque es visto. temprano, Este año, por el pero hace calentamiento frío global, todavía. como que estamos en la misma estación. Sí, muy raro, Sí. muy raro el clima. Bueno, ¿qué cositas Bueno, cozy me recomiendas para ver después de mi pumpkin patch?
Mira, yo todos los años miro Más allá del jardín Ay, y es sí. una recomendación que no me canso de hacer. Yo siento que todo el mundo debería ver Más allá del jardín, que en inglés se llama Over the Garden Wall. Es una historia tan linda, es lo suficientemente spooky como para entrar en el mood de Halloween, pero no tanto como para no poder irte a acostar, ¿cachai? Ajá. Como tiene cancioncitas, no, es lo máximo. Este año también planeo ver Scooby-Doo nuevamente porque encuentro que es un clásico de nuestra infancia y siento que a veces la gente se olvida que puede volver a ver Scooby-Doo y que puede volver a ver las películas y que puede volver a no asustarse, pero como entrar en ese mood spooky. Y algo que sí encuentro que de repente tiene episodios que dan miedito es Coraje el perro cobarde, que tiene sus clásicos episodios que dan miedo. El de la tablilla, por ejemplo, es una wea que a mí todavía me genera pesadillas. Y Y esas son. ¿cuál es ese de donde llega Fred, weona? Fred el que era como peluquero. No me acuerdo cómo se llama ese Pero episodio, ¿te pero acuerdas creo de que ese se llama personaje? Fred. Ah, capaz que se llama Fred. Sí, Un weón como rubio, así como creepy. sí. ¿Sí? Ese yo Sí, me creo que es el que acuerdo más me da miedo de que... Coraje. Porque siento que igual como que te da como ese miedo así de stranger danger, ¿cachai? Como de alguien que te pueda hacer algo, tú siendo un niño, ¿cachai? Es como esa la vibra que me daba ese weón. No, y era full una wey que podía pasar porque al final el weón era como... no sé, para mí era como un pedófilo, ¿cachai? Como que ese era el temor. A eso quería llegar, es que no sabía si era una imaginación mía, pero cuando lo volví a ver de grande me dio esa sensación todo el rato, ¿cierto? Sí, como que le quería hacer daño a Coraje y era un daño súper real porque era un ser humano real, pues no era un espectro, no era un fantasma, no era nada de eso, era un ser humano malo. Exacto, tremendas recomendaciones te mandaste. Yo creo que este año es el año que por Ujú. fin veo Más allá del jardín, que lo he querido hacer mucho tiempo, pero este Por año voy a favor. conseguir Link Pirata. Creo que está en Max, me parece mucho. O no sé si está en Max, habría que ver. Insisto, conseguiré Link Pirata. Ya. Sí, yo creo que es mucho mejor. Bueno, Chopi, yo creo que lo podemos dejar hasta acá, ¿cierto? Me parece. Ujú. Ya, chickens, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en Series. Y agradezco mucho que nos estén acompañando nuevamente en este episodio. Sí, muchas gracias a todos los que hayan participado de este episodio y también a todas las personas que mandaron historias que no alcanzamos a leer. También les agradecemos su participación porque estuvieron todas muy buenas. También recordarles Ujú. que voy a estar poniendo en el post los créditos a todas las personas que hayan mandado historias, así que si quieren ver quiénes son los autores de las historias spooky de este año, van a poder verlo todo en el post de Instagram. Y además no se olviden de seguirnos en Spotify o YouTube, dependiendo de dónde nos estén escuchando, para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo episodio, que no se lo van a querer perder, porque el mes spooky todavía no se acaba. Es cierto. Si nos escuchan en Spotify, recuerden darnos 5 estrellitas. Y si nos escuchan por YouTube, déjennos un like y un comentario. Ah, y tengo entendido que en Spotify igual nos pueden dejar comentarios. Así que déjenos comentarios por donde quieran. En todas partes, comentan todo. Ajá. Y eso sería todo. Adiós. Bye.